which was to recur as the Allies pressed farther into Germany. A las 6:47 am del 3 de noviembre de 1944, una densa y fría niebla cubría las ruinas de Metz, Francia. Agazapado en una panadería destruida, el soldado de primera clase Michael Donovan, un francotirador de 22 años de la 5ª División de Infantería, rezaba para que el velo matutino persistiera. Llevaba 6 meses en combate y su misión oficial era sencilla: cazar y eliminar a los francotiradores enemigos. La realidad, sin embargo, era suicida. Metz era una fortaleza de más de 200 posiciones fortificadas, pero el verdadero enemigo era la letalmente eficiente doctrina de los tiradores alemanes. Eran invisibles, pacientes y, sin excepción, siempre veían a los americanos primero. Donovan era el mejor de su clase en Fort Benning, armado con el preciso rifle M1903 Springfield. Pero su habilidad y su equipo eran inútiles. A principios de noviembre, la 5ª División había perdido a 23 francotiradores. La élite de sus batallones se había convertido en la presa. Todos murieron de la misma manera. Un único disparo perfecto, mientras buscaban un objetivo, sin ver nunca a su atacante. Donovan desentrañó el patrón letal al entrevistar a los supervivientes. La doctrina alemana del Doppelstell, o doble posición. Un equipo alemán establecía 2 posiciones ocultas, A y B, separadas por hasta 100 yardas. Disparaban un solo tiro desde la posición A. El francotirador estadounidense se cubría y, como estaban entrenados, comenzaba a escanear y triangular el destello del disparo en la posición A. Mientras los americanos buscaban, el alemán se movía inmediatamente a través de túneles o trincheras hasta la posición B. Desde la posición B, el alemán no se escondía. Esperaba y apuntaba directamente al lugar donde el francotirador americano inevitablemente apuntaría su mira. La matemática era brutal. Los americanos buscaban y perdían tiempo. Los alemanes apuntaban y disparaban primero. El soldado había visto la perfección de este método 2 veces. Su primer compañero, el cabo James Bradley, un experto tirador de Nebraska, murió el 18 de octubre. Estaban en una fábrica derrumbada, y mientras Bradley observaba al frente, un único disparo de un rifle Mauser lo impactó en la cabeza, viniendo de una ventana lateral a 400 yardas. Murió instantáneamente. Donovan disparó, pero el enemigo ya había desaparecido antes de que él pudiera comprender que habían sido cazados. Su segundo compañero, el soldado de primera clase, Robert Chen, un tirador experimentado de San Francisco, cayó el 29 de octubre. La misma secuencia, el chasquido y el golpe. La bala le dio a Chen en el pecho, sin matarlo de inmediato. Donovan lo sostuvo durante 40 agónicos minutos mientras se ahogaba con su propia sangre, inmovilizado por el fuego de ametralladora. Después de la muerte de Chen, Donovan encontró el escondite alemán perfecto a 350 metros, pero el tirador hacía tiempo que se había ido. El comando insistía en órdenes inútiles como «mantente móvil, usa la ocultación». No entendían el problema, pero Donovan sí. Pasó 3 noches en vela obsesionado con su mira telescópica, cuyo aumento de 8 veces le daba una visión de túnel. Podía ver una ventana con perfecta claridad a 400 yardas, pero era ciego a cualquier cosa fuera de ese cono de visión. Los alemanes no atacaban el cono de visión. Atacaban al hombre que lo sostenía, explotando la ceguera periférica. Disparaban desde los flancos, desde ángulos que los estadounidenses no podían escanear. En el momento en que un americano, frustrado, giraba su mira para buscar, el alemán ya lo tenía en la mira, esperando el movimiento. Donovan estaba solo, y si la cosa seguía así, pronto se convertiría en la víctima número 24.
En su tercera noche sin dormir después de la muerte de Chen, Donovan limpiaba a su equipo. Sacó su bolsa de afeitar, conteniendo un simple espejo militar de 10 por 15 centímetros con marco de metal. Mientras miraba su reflejo agotado, y luego su rifle, una idea loca, desesperada y brillante se formó en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera usar el espejo para ver detrás de él mientras seguía mirando al frente? Era una alteración completa y desaprobada del equipo de francotirador, pero con Bradley y Chen muertos, Donovan estaba decidido a no sufrir su misma suerte. Trabajó solo la noche del 2 de noviembre. Su unidad estaba escondida en lo que una vez había sido un hotel. Ahora solo era un esqueleto de paredes destrozadas, techos derrumbados y vidrios rotos. El aire estaba cargado de olor a humo, cordita y yeso húmedo. Encontró un rincón tranquilo en el tercer piso, una habitación donde el techo estaba prácticamente intacto. Encendió una única linterna. La noche de noviembre era fría. Podía ver su propio aliento empañado en el haz de luz. De su mochila sacó el espejo. También sacó un rollo de cinta aisladora rescatado de un carrete de cable de núcleo de señal, un cuchillo y un cortador de alambre. Estas no eran herramientas de precisión. Eran las herramientas de un hombre desesperado. Donovan colocó su Springfield de 1903 sobre una mesa improvisada hecha con muebles rotos mientras el frío helado le entumecía las manos. Frente a él tenía la mira ATNX, montada 3 pulgadas por encima del cañón, sostenida por anillos de acero. Miraba una y otra vez el pequeño espejo que intentaba acoplar al rifle sin bloquear la visión ni interferir con el cerrojo. Cada posición que probaba parecía condenada al fracaso. Si lo dejaba demasiado alto, tenía que levantar la mirada del visor, algo que en combate equivalía a una sentencia de muerte. Si lo colocaba demasiado bajo, le ocultaba el cerrojo. Demasiado adelante y el ángulo se volvía inútil. Pasó 20 minutos moviéndolo, ajustándolo, respirando el aire helado mientras el silencio lo envolvía todo. Finalmente encontró la posición perfecta. El espejo debía ir montado en el lado izquierdo del telescopio, en un ángulo de 45 grados, a unas 8 pulgadas de su ojo. Desde ahí, podía ver la imagen parpadeante en su visión periférica izquierda sin perder el enfoque del visor principal. Por primera vez, tendría la capacidad de ver su flanco sin mover la cabeza, solo desviando un parpadeo del ojo. Y sin embargo, mientras comenzaba a instalarlo, sus manos temblaban, no por el frío, sino por la gravedad de lo que estaba haciendo. Lo habían entrenado para respetar el equipo, para no alterar armamento militar, y aquello era una violación directa de todas las reglas. La sanción mínima era la reasignación a un pelotón de fusileros. La máxima implicaba pena de muerte. Una simple pieza de espejo y un poco de cinta podían arruinarle la vida. Pero la imagen de Chen moribundo no dejaba de aparecer en su mente. Lo vio jadeando, sangrando del pecho, mirando a Donovan durante sus últimos segundos. El disparo que lo mató había venido del flanco. Si hubiera podido ver ese ángulo, tal vez habría sobrevivido. Fue esa memoria la que le permitió superar el miedo mientras cortaba la cinta aisladora en tiras, envolviéndolas alrededor del espejo y luego alrededor del tubo de la mira para acolcharlo y fijarlo. Todo debía resistir el retroceso brutal del rifle. Nada podía moverse de su lugar. El proceso duró 40 minutos llenos de frustración. Sus dedos congelados resbalaban en el adhesivo y el espejo perdía la alineación. 2 veces cayó al suelo, haciendo un ruido que le heló la sangre. Si alguien lo escuchaba, si un oficial se acercaba, estaría encadenado antes del amanecer. Pero al final quedó firme. Donovan probó el rifle, presionó su ojo contra la mira y comprobó la visión del espejo.
Le mostraba la puerta y el pasillo detrás de él. ¿Funcionaba? A las 00:45 terminó. En 5 horas debía trasladarse al distrito industrial, un sector dominado por francotiradores alemanes. La semana anterior habían muerto 3 estadounidenses allí. Al día siguiente, sabría si ese espejo de 10 centavos realmente podría cambiar las probabilidades. Esa mañana conoció a su nuevo compañero, Sam Martínez, un joven de Texas de apenas 19 años, 3 semanas de experiencia y 0 muertes. Mientras avanzaban entre ruinas, Martínez notó el espejo y preguntó qué era. Donovan respondió una sola palabra: supervivencia. El chico no insistió. A las 06:47 ya estaban en posición, instalados en la panadería destruida donde Donovan había estado días antes. El muro sur había desaparecido, pero el horno de ladrillo ofrecía un refugio oscuro y sólido, desde el cual podían ver el complejo fabril ocupado por los alemanes a 400 yardas. Martínez vigilaba la entrada. Donovan ajustaba su mira, examinando las ventanas rotas y los techos derrumbados. Lenta y metódicamente, peinaba el terreno buscando sombras sospechosas o el destello circular de una mira enemiga. Y aunque su campo de visión era estrecho, esta vez tenía el espejo. En su visión periférica, el pequeño reflejo rayado mostraba la calle detrás de ellos y los edificios en ruinas. No era perfecto, pero era algo. A las 07:23 lo vio, un movimiento en el tercer piso de la fábrica. Podía ser el viento, un trozo de tela, pero el segundo movimiento confirmó que era un humano. Un francotirador preparándose. Donovan tensó el dedo en el gatillo, listo para disparar, hasta que algo parpadeó en el espejo. Una luz tenue, un destello leve de metal. Sin mover la cabeza, sin apartar el rifle del objetivo inicial, miró el reflejo. Al otro lado de la calle, en un edificio que creía vacío, un francotirador alemán lo apuntaba directamente. Había estado observándolos silenciosamente, esperando el momento de matarlos. Era la misma táctica que había matado a Bradley y a Chen, un objetivo principal que distraía mientras un tirador oculto flanqueaba. Pero esta vez, Donovan lo vio. Sin apartar la mira frontal, susurró instrucciones a Martínez. El muchacho, sin temblar, levantó su Garand y apuntó al edificio detrás de ellos. Donovan confirmó que él tomaría al enemigo de la fábrica mientras Martínez eliminaba el flanco. 3, 2, 1, fuego. El enemigo de la fábrica cayó hacia atrás. El Garand tronó un instante después, y el francotirador del flanco se desplomó hacia adelante, su rifle cayendo por la ventana. 2 disparos, 2 muertes en 5 segundos. El espejo improvisado había salvado sus vidas. Durante 4 horas, Donovan y Martínez permanecieron en combate. Mataron a 6 francotiradores alemanes y el espejo los salvó 3 veces más. En cada ocasión, Donovan detectaba una amenaza frontal y al mismo tiempo veía otra, oculta, aparecer en su flanco gracias al reflejo. Martínez se encargaba de los flancos, Donovan del frente. La táctica alemana de doble posición fracasó por completo. Esa tarde la noticia se propagó por el batallón. 6 muertes, 0 bajas. El espejo se volvió leyenda. Otros equipos querían ver el invento. Martínez lo explicó, y al anochecer, 3 francotiradores pidieron la modificación. El primero fue el sargento Frank Wilson, un cazador de Montana que había perdido a 2 compañeros por disparos laterales. Donovan le instaló un espejo, y Wilson lo probó al día siguiente. Mató a 2 enemigos y volvió convencido de que el invento le había salvado la vida. Para el 8 de noviembre, Donovan había instalado 9 espejos. Sin esperar más, los francotiradores comenzaron a fabricar sus propios dispositivos usando vidrio roto,
hebillas pulidas o fragmentos de cromo arrancados de vehículos. La tasa de bajas cambió dramáticamente. De perder 2 hombres por cada alemán abatido, pasaron a una proporción de 4-1 a favor de los estadounidenses. Todo gracias a un trozo de espejo de afeitado y un puñado de cinta adhesiva. El 10 de noviembre, cuando la tensión en Metz era casi insoportable y los francotiradores estadounidenses estaban cayendo uno tras otro, el capitán Robert Hayes decidió que necesitaba respuestas. Hayes, un militar de carrera con 12 años de servicio, era un hombre forjado por los manuales, un oficial que vivía bajo la disciplina férrea de los reglamentos. Como comandante del pelotón de francotiradores, realizaba una inspección rutinaria: revisar el equipo, verificar las miras, confirmar que todo estuviera en orden. Nada lo había preparado para lo que encontraría ese día en lo alto de una torre de iglesia bombardeada. Subió los escalones cubiertos de polvo y encontró a Donovan y a Martínez vigilando desde su posición. Pero lo que realmente llamó su atención fue un pequeño espejo pegado al costado del Springfield de Donovan. Hayes se quedó inmóvil, mirándolo con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Señaló el dispositivo improvisado y en un silencio pesado preguntó: «¿Qué es eso, soldado?». Donovan sintió cómo se le desmoronaba el estómago. Había llegado el fin. Tribunal militar, arresto, deshonra. Antes de que pudiera responder, Martínez intervino. Con voz firme explicó todo: la muerte de Bradley, el sacrificio de Chen, la brutal eficiencia de las tácticas alemanas de flanqueo. Relató cómo ese pequeño espejo les había dado una oportunidad, cómo les había salvado la vida en múltiples ocasiones. Hayes escuchó sin interrumpir. Caminó hacia el rifle, inspeccionó la cinta tosca que sostenía el espejo, probó el ángulo, incluso se inclinó para verlo a través de la mira. Se vio reflejado por un instante. Entendió lo que significaba. Luego se enderezó, con la seriedad del hombre que está por tomar una decisión que lo marcará para siempre. Preguntó cuántos rifles tenían esa modificación. Donovan, casi temblando, respondió: 9, señor. Hayes guardó silencio, y Donovan se preparó para que lo arrestaran ahí mismo. Pero en lugar de eso, Hayes dijo algo que nunca olvidaría: «Para mañana por la mañana quiero que cada rifle de este batallón tenga uno. Es una orden». Luego añadió: «Yo me encargo del papeleo. Tú solo mantén vivos a mis hombres». Lo que siguió fue una noche frenética. Donovan no durmió ni un minuto. Reunió a Martínez, Wilson y a los demás francotiradores que ya usaban la modificación. Les enseñó a ajustar el espejo, a colocarlo con el ángulo exacto, a reforzarlo para que el retroceso no lo rompiera. Trabajaron en un sótano semiderruido, convertidos en una improvisada fábrica nocturna. Cada soldado utilizó lo que pudo: cinta adhesiva, cables telefónicos, tiras de cuero arrancadas de mascarillas alemanas. Lo importante no era el material, sino el propósito: otorgarle al cazador un campo de visión total. Y el 12 de noviembre, los francotiradores alemanes descubrieron que algo en el campo de batalla había cambiado. Su famosa táctica de doble presentación dejó de funcionar. Los estadounidenses ya estaban mirando la segunda posición antes de que el enemigo llegara a ella. Una y otra vez, los francotiradores alemanes se encontraron cayendo por un solo disparo certero antes siquiera de poder disparar el segundo tiro. Los informes capturados días después revelaban la confusión alemana. Los comandantes hablaban de tácticas inusuales, de una agresividad inexplicable, de contraataques imposibles. Los intentos por adaptarse fracasaron. Disparos desde más de 700 yardas, ataques múltiples, nuevas posiciones. Nada servía.
Los equipos estadounidenses operaban en parejas, uno mirando hacia adelante con la mira telescópica, otro monitoreando el espejo. Era como pelear contra soldados con ojos en la nuca. A finales de noviembre ocurrió lo impensado. Los francotiradores alemanes dejaron de atacar a los estadounidenses. Evitaban sus posiciones como si fueran trampas mortales. La ventaja no solo había cambiado de bando, había sido pulverizada. Pero la innovación, pese a su efectividad abrumadora, nunca recibió aprobación oficial. En diciembre de 1944, un inspector notó los espejos improvisados y redactó un informe. Violación de reglamentos, modificaciones no autorizadas, desorden total. Durante semanas los oficiales de la retaguardia debatieron qué hacer: castigar la indisciplina o reconocer la eficacia. Finalmente enviaron un equipo evaluador desde el campo de pruebas de Aberdeen. 3 oficiales y 2 expertos civiles inspeccionaron el dispositivo, entrevistaron a los francotiradores, midieron mejoras y, al final, redactaron un informe concluyente. El espejo aumentaba significativamente la supervivencia y debía incorporarse a la doctrina militar de inmediato. Incluso diseñaron monturas oficiales para estandarizarlos. Los nombres de Donovan, Martínez y Hayes nunca aparecieron en la documentación. El comité se atribuyó la idea. Cuando Hayes lo descubrió, ardió de furia. Escribió cartas, informes, declaraciones posteriores a la acción. Nada sirvió. Sus documentos quedaron archivados, enterrados entre montañas de papeles de guerra. La versión oficial se impuso, borrando a los verdaderos autores. Cuando Donovan se enteró, un oficial le ofreció presentar una denuncia. Donovan leyó la recomendación, vio su propia innovación convertida en mérito de un comité y simplemente dijo que no. No le importaba el crédito. Le importaban las vidas salvadas. La guerra terminó y Donovan volvió a casa con 47 bajas confirmadas y varias ocasiones en las que el espejo le había salvado la vida. Martínez sobrevivió 14 muertes confirmadas y se convirtió en policía. Wilson, con 31 bajas confirmadas, se volvió guía de caza en Montana. Donovan regresó a Pensilvania, trabajó en una fábrica, se casó y tuvo 3 hijos. Nunca habló del espejo, ni del impacto que tuvo en el campo de batalla. No por modestia, simplemente creía que ya no importaba. En los años 60, la modificación ya había sido olvidada. La tecnología avanzó, nuevos visores aparecieron, y la historia oficial nunca mencionó al soldado que cambió la guerra de francotiradores sin que nadie lo supiera. Parecía que el legado de Donovan quedaría perdido para siempre. Pero en 1987, un historiador militar encontró referencias a espejos improvisados en registros olvidados de la Quinta División. Siguió el hilo, entrevistó veteranos, localizó a Martínez y finalmente dio con el propio Donovan. Cuando le preguntó por qué lo había hecho, Donovan respondió con la misma sencillez con la que había vivido: para salvar vidas. El historiador calculó que el espejo probablemente había salvado entre 40 y 60 francotiradores. Donovan murió en 2001, a los 79 años. Su obituario no mencionó el espejo, pero en su funeral aparecieron 4 ancianos que su familia no conocía. Francotiradores que habían llegado hasta allí para agradecerle, porque ellos sí que sabían la verdad. Hoy, en el Museo de Infantería de Fort Benning, un viejo Springfield M1903 exhibe un pequeño espejo sujeto con cinta. El cartel dice: modificación de campo común, finales de 1944. No menciona a Donovan, pero ese espejo es su legado, el verdadero. La prueba de que la innovación en la guerra no nace en comités ni en oficinas, sino en la oscuridad, cuando un soldado ve morir a sus amigos y decide que ya no puede permitirlo. Ese hombre fue Donovan. Y aunque pocos recuerden su nombre,
Su idea salvó vidas. Y sigue ahí, en un pequeño espejo sin crédito, contando la historia de cómo un soldado cambió la guerra para siempre. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.